Bienvenidos a todas y todos. En mi carácter de interventora de la Agencia Federal de Inteligencia de la República Argentina, me complace abrir esta segunda presentación del ciclo de conferencias internacionales Inteligencia Estratégica y Democracia en Latinoamérica, organizada por la Escuela Nacional de Inteligencia. Nuevamente quiero destacar el carácter abierto al público de las conferencias que se desarrollan a través de este canal de YouTube, ya que es parte de una política de apertura y transparencia de la inteligencia argentina, tal como lo dispuso el presidente Alberto Fernández al designarme a cargo de la AFI. A través de actividades como estas queremos mostrar e informar algunos de los ejes sobre los cuales estamos trabajando en la agencia, porque no tiene sentido que todo lo que hacemos en la AFI se mantenga en secreto, por fuera de los controles del Estado y vedado al conocimiento de la ciudadanía, cuando al mismo tiempo decimos ser respetuosos de los valores democráticos y de los principios que orientan al Estado de Derecho. La historia reciente nos enseñó que el secreto absoluto es el instrumento y la condición necesaria de la inteligencia ilegal. El otro elemento para que pueda haber inteligencia ilegal es la decisión política que ordena o autoriza esa práctica. Con los servicios de inteligencia y el secreto absoluto ocurre lo mismo, que cuando se analizan las pulsiones de autonomía y rechazo al gobierno civil en las fuerzas de seguridad y armadas. Por eso hay que dejar en claro que ciertas actividades requieren del secreto, pero que de ninguna manera ese secreto debe ser absoluto. El secreto en las actividades de inteligencia debe estar condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales encontramos la necesidad y la justificación para producir inteligencia. Luego, para los casos en que podrían afectarse derechos personalísimos, la autorización debe ser judicial y estar debidamente fundada en el carácter excepcional de la actividad de inteligencia. Luego, otros requisitos son el tiempo o plazo de extensión, el presupuesto asignado, las personas y áreas responsables de llevarla a cabo y su rendición parcial y final debidamente asentada en sistemas que permitan su control y resguardo. En este sentido, en la Argentina existe un plan de inteligencia nacional 2021-2024, que es el instrumento que determina los objetivos generales y particulares de la inteligencia nacional. El PIM, Plan de Inteligencia Nacional 2021-2024, fue consensuado con las máximas autoridades de los ministerios de Seguridad y Defensa en base a los lineamientos estratégicos fijados por el presidente de la Nación. Luego, en el ámbito de la AFI, pusimos en práctica un protocolo de directivas de inteligencia, que son los instrumentos internos mediante los cuales se autorizan las actividades de inteligencia de forma particular. A su vez, las directivas de inteligencia permiten establecer un sistema de trazabilidad y registro sobre la obtención de información y su procesamiento posterior en el proceso de producción de inteligencia. Ahora bien, los temas propuestos para este ciclo de conferencias son todos aquellos que se consideren estratégicos y comunes al progreso de las democracias en nuestra región, en detrimento de las pulsiones autoritarias que históricamente guiaron a los servicios de inteligencia en Latinoamérica. Los gobiernos progresistas de América Latina tienen el enorme desafío de reconstruir sus estados diezmados por las políticas neoliberales y aceptar que la única alternativa de futuro para garantizar el bienestar de sus pueblos es a través de la integración y el desarrollo soberano. Esto significa expresar los reclamos territoriales, como ocurre con la disputa territorial por las islas del Atlántico Sur, pero también implementar políticas de crecimiento con justicia social. El desarrollo integral de la nación, acompañado por la integración regional, son objetivos prioritarios y fundamentales de los lineamientos sobre los cuales se está trabajando en la Agencia Federal de Inteligencia de la Argentina. El mes pasado, para la apertura de este ciclo de conferencias internacionales, contamos con la presentación que realizó Celso Amorín, quien fuera
ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa de Brasil durante los gobiernos de Lula. Hoy nos conectamos con nuestra hermana República de Chile, porque tenemos el honor de recibir a nuestro querido amigo Marco Enríquez Ominami, otro gran referente del progresismo en Latinoamérica. Marco Enríquez Ominami es un destacado intelectual chileno, cineasta y licenciado en filosofía. Fue diputado por el Partido Socialista y pionero en Chile al levantar durante estos años una agenda de reformas progresistas y libertades ciudadanas. En 2009 irrumpe como candidato presidencial independiente, logrando un apoyo histórico en las urnas de un 20%, hecho que según muchos terminó con 20 años de transición. Cofundó el Partido Progresista, por el cual se presentó 3 veces como candidato a la presidencia, 2013, 2017 y 2021. En 2019, en pleno auge de gobiernos de corte neoliberal, junto con otros líderes progresistas, fundó el Grupo Puebla, que es un espacio en el cual se plantean desafíos y acciones conjuntas en pos del desarrollo integral de los pueblos, lo cual coincide con la orientación de la inteligencia estratégica que estamos planteando en este ciclo de conferencias. Finalmente, quiero presentar al doctor Pablo Gentili, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, consultor de la UNESCO y del Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos del Gobierno argentino y la UNESCO, quien generosamente siempre está disponible para moderar de forma excepcional el ciclo de conferencias Inteligencia Estratégica y Democracia en Latinoamérica. La presentación tendrá una duración de 30 minutos y luego abriremos la mesa al diálogo. Estimado Marcos, te escuchamos. Gracias, Cristina, por la invitación, y ya pasaré pronto a buscar el libro que recién publicaste acerca de las Malvinas, que desde Chile lo seguimos, Cristina, con gran pasión. Y saludo a Fernando Susini, quien también ayudó a coordinar este encuentro, y también a Pablo Gentili, con quien hemos avanzado juntos en algunas iniciativas en América Latina y el Caribe. Agradezco la invitación porque creo que es visto por alguien que estudió filosofía, aunque me titulé, entendí poco, pero soy un filósofo mezclado con un director de cine y televisión. El mundo de la inteligencia no es un mundo que uno está lleno de prejuicios, y valoro muchísimo este ejercicio. No sé si la palabra es original, al menos nuevo, y es valiosísimo a la historia de nuestro servicio de inteligencia en América Latina y el Caribe, que son historias sombrías, accidentadas. Así es que mil gracias, Cristina, por esta iniciativa, por la invitación. Difícil competir con Celso Amorín, que es además también fundador del Grupo de Puebla, gran amigo del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, a quien tanto Celso como yo acompañamos, admiramos y respetamos, y que es además uno de los grandes motores hoy de la integración de América Latina y el Caribe. Así que entre gente de bien, es un honor poder exponer unos minutos una visión sobre América Latina y el Caribe. Agrego el Caribe porque tenemos tendencia desde el sur a olvidar al Caribe. No solamente esos 14, 15 votos esenciales en cualquier foro multilateral, sino porque son parte de las oportunidades y de los problemas de América Latina, al igual que el sur. Y creo que Celso Amorín siempre ha sido, junto a Chávez, por lo demás, y a Lula, de los grandes visionarios que entendieron que era con el Caribe. Lo digo al pasar porque tenemos tendencia siempre a omitir ese conjunto de países, naciones. Le decía a Cristina y a Fernando previamente a este encuentro que, le insisto, aunque me titulé pero entendí poco, sigo leyendo filosofía diariamente para recuperar lo no aprendido. Y leí por ahí una revista que la encontré que era una gran idea, que me pareció que ilustraba el momento histórico en que estábamos como humanidad. Y decía en una revista, no recuerdo el autor, una gran idea, una revista francesa, Magazine de Filosofía, decía una gran idea. Decía, mire, estamos asistiendo a un momento poco creativo. Yo decía, ¿a qué se referirá? Y se refiere a algo simple, que la pandemia, que según algunos historiadores tuvo un efecto devastador, no solamente en lo sanitario, con las muertes, en lo económico, sino también en lo psicológico, puesto que nunca la humanidad había conocido simultáneamente tal nivel de parálisis. Incluso la Segunda Guerra Mundial había sido secuencial. Aquí fue simultáneamente 4.000 millones de seres humanos, al menos, encerrados en cuarentenas
paralizados. Y decía este filósofo que estas tecnologías disruptivas que nos permiten comunicarnos en 2D y no en 3D, tienen esta falla de que, y usted que es abogada, Cristina, lo entenderá mejor que yo, esta idea de la inmediación, y creo que es un problema. Es una oportunidad por comunicarnos, pero también es un problema. Y es cierto que en esta pandemia no conocimos hasta ahora, ni en la literatura, ni en el cine, y quizás tampoco en la política, grandes procesos creativos. Solamente cito la elección francesa reciente, que se hizo en la tristeza, con poco debate, con baja participación, de hecho, de las más bajas de la historia en los últimos 30, 40 años en Francia. Y Francia no es cualquier democracia, es probablemente de las más importantes del mundo, de las más continuas. Y es un momento triste. Y subrayo este elemento como premisa inicial. Lo segundo es decir que creo que el tiempo se aceleró, que para mucha gente de mi generación, 2 años encerrados no son cualquiera 2 años. Cuando a uno le quedan 40, 30 años de vida, 2 años se vuelven más relevantes que cuando uno tiene 15. Y también para los más jóvenes se volvió una tragedia la no posibilidad de complicidad, de amistad que significa esta pandemia. Digo esto porque el tiempo se aceleró, ya no hay tiempo. Expresión de eso, en el caso de Chile, del cual me voy a referir después, es la caída abrupta de un gobierno creativo, un gobierno legítimo, un gobierno democrático, un gobierno progresista, que ha tenido un aumento de casi 30% de rechazo en 7 semanas. ¿Cómo es posible que en los tiempos de hoy ni siquiera los pueblos otorguen el beneficio de la duda, la famosa denominada luna de miel? En Chile no ocurrió. Y no ocurrió quizás no solamente por los problemas propios de un gobierno al que yo apoyo, sino quizás porque no hay tiempo. Y las respuestas deben ser inmediatas, producto de la pandemia. Y en una tercera premisa, antes de exponer una visión somera del mundo, de América Latina, y quiero cerrarme, y del Caribe y de Chile, en esta invitación que se me ha hecho, yo quisiera una tercera premisa para esta conversación. Creo que asistimos a una enorme crisis de medios, no de fines. Cristina, nosotros tenemos todos una enorme capacidad de ponernos de acuerdo en las finalidades. Quizás los objetivos no, pero las finalidades, la felicidad, derrotar la pobreza y la desigualdad, son las finalidades de la política y de la política pública. Yo no sé si tenemos los medios. Yo creo que asistimos todos los días a la confirmación de que quizás hoy gobernar es más bien decepcionar y que los estados no tienen ese brazo que tuvieron durante tantos años, salvo cuando están en guerra. Lo cierto es que los estados hoy día parecen mucho más débiles que Google, Amazon, Facebook, Microsoft, corporaciones que pueden multiplicar por 10, por 20 y por 30 el Producto Interno Bruto de no pocos países de América Latina. Alguien dirá que el lugar más común, cierto, pero yo creo que no es inocuo, tiene un impacto en la educación de todos nosotros diariamente. Tiene un impacto cuando la televisión, que es educativa, cuando uno la ve, da lo mismo lo que uno ponga, siempre es educativa. Cuando esa televisión que creció en consumo en América Latina durante la pandemia, puesto que a pesar de todo lo que los expertos habían anticipado era el fin de la televisión, pasó lo contrario. La gente vio más televisión, producto de la cuarentena. Probablemente sus mejores amigos muchas veces fueron esos animadores de televisión. Bueno, en la televisión se comunica todos los días la enorme fragilidad de los estados. Fenómenos globales acerca de los cuales los estados no pueden hacer mucho. La inflación en América Latina y el Caribe, que aparece como un problema original de nuestros países, salvo en el caso de Argentina, Haití, que tienen, y Venezuela, relaciones con la inflación que es crónica, pero los demás países nos quieren convencer que hay una noticia local, que Chile tiene inflación del 7%, que impresionante, está por debajo de la que tiene Estados Unidos. Y porque son fenómenos globales, y creo que eso debilita la idea de que existen medios. Los estados son más frágiles, son más débiles, y ese es un problema. Para los que promovemos ciertos valores humanistas y progresistas de transformación, lo cierto es que no tenemos los medios. Podemos proponerle una cantidad de cambios, y más aún en un continente, una región y un Caribe completamente desintegrado. Avanzo en 3 niveles entonces, como me comprometí, una reflexión ambiciosa, probablemente equivocada, sobre el mundo, sobre América Latina, el Caribe y sobre Chile. Acerca del mundo, yo quisiera simplemente recordar que previo a la pandemia veníamos con tasas de crecimiento decrecientes a nivel mundial, que conocíamos lo que se llama el poder de mercado, esas fosas que creaban los mercados. Conocimos las crisis, ya por de pronto la del 2008, que confirmó que la opacidad de los mercados ni siquiera se autorregulan. Conocimos la colusión, conocimos la concentración de la riqueza. Leímos a Piketty muchos, que demostró científicamente
cómo la desigualdad era casi inherente al modelo capitalista. Y por tanto, lo cierto es que previamente a la pandemia ya veníamos con un gran debate mundial respecto de cómo las democracias eran más bien democracias fiduciarias, financieras, y que había un enorme debate. La capital del capitalismo, Estados Unidos, ya conocía sus propias crisis democráticas. Veníamos en el mundo, previo a eso, a la pandemia, entonces, a una crisis bastante más global, que se mezclaba con contradicciones, con un avance tecnológico fascinante. Viene la pandemia, para hacerlo corto, y el mundo, que ya lo dije, se paraliza. Los estados en crisis de medios se dotan de sus propios medios para hacer dos políticas: oferta y demanda. Subsidian las empresas o subsidian la demanda. Y muestran los estados nuevamente, en pandemia, su rol. Aparece por fin un estado que vacuna, un estado que protege, un estado que entrega, en caso de Alemania, dinero a la oferta, en el caso de Francia, a la oferta y a la demanda, en el caso de América Latina, dependiendo de las economías y los ahorros que tenían, a la demanda y a la oferta. Pero se produjo un debate económico continental y mundial fascinante en pandemia. Y los mismos gobernantes neoliberales, más bien de derecha, reconocían que los estados debían dotarse de medios. Cito al presidente de Francia, un hombre que venía de la banca, reconociendo públicamente su enorme error de haber debilitado los sistemas de salud previo a la pandemia. Y volvemos entonces a reconocer en la pandemia que hay una crisis de medios, que los estados deben dotarse. Europa se autoasigna 700.000 millones de euros para prestarse a sí misma. ¿Para qué hablo de Estados Unidos? Y nuestras economías espectadoras de cómo las potencias sí entendían la necesidad de dotarse de herramientas para transformar, para proteger. América Latina, me acerco entonces poco a poco, conocía previo a la pandemia gobiernos conservadores que habían llegado en general, no todos, legítimamente al poder. Y que habían llegado, yo creo, por un enorme éxito del progresismo, pero también por un fracaso, al menos uno. Progresismo que entre el 2003 y el 2013 en promedio había tenido un crecimiento promedio de 4%. Había reducido la pobreza en promedio, la inflación en promedio, me refiero a promedios. La desigualdad había conocido buenas noticias en algunos países. Habíamos avanzado en institucionalidad. Se creó ni más ni menos que el primer foro con una sede en Quito, la UNASUR. Derechas e izquierda avanzaban juntos, donde predominaban al menos más de 12 gobiernos progresistas elegidos recientemente. Incluso Estados Unidos cambiaba su política respecto de Cuba, atendiendo un clamor desde el sur que le decía a Estados Unidos que no podían perseverar en sanciones inhumanas. Lo cierto es que también cometimos, y esto es un resumen, digo nosotros, porque es mi familia, es mi domicilio, aunque no fui parte de esos gobiernos, ni siquiera en Chile, siempre fui crítico, hubo opositor blando. Lo cierto es que en América Latina y Caribe, cuando gobernamos, entre 2013 y 2013, yo creo que sí cometimos un gran error, que fue, desde la percepción se instaló así, pero creo que hay algo de cierto, que es despreciar los debates de la clase media. Nos peleamos con la clase media. En Argentina recuerdo un debate respecto del dólar, respecto de los viajes al extranjero, recuerdo, en cada país hubo debates. Es la clase media la que comienza a amplificar lo que después sería un golpe de Estado contra la presidenta legítima Dilma Rousseff. Recordará Pablo Gentili que mitad brasilero, ese famoso pato en la avenida Paulista, donde ponían quién paga el pato, y era la clase media que ponía un pato gigante, no sé cómo se dice en argentino, un pato de plástico, un dicho brasileño que decía quién paga la cuenta, era la clase media movilizada. Lo mismo en caso de Chile, lo mismo en cada uno de los países. Pienso que en Bolivia hubo una discusión respecto del proyecto legítimo transformador de Evo Morales con la clase media boliviana. No nos abandonaron las clases populares, de hecho nos distanciamos o no supimos entender a la clase media. Pero bien, vino la pandemia. En medio de la pandemia ocurrieron hechos en que los pueblos que le habían dado una chance a la derecha le dieron la primera vez en 70 años a la izquierda la chance en México. Y entre medio, Argentina, de la mano de Alberto Fernández, como una fuerza tranquila de cambio. Se sumó Bolivia, que recuperó el poder, y en fin, Perú, Chile, Panamá, y se iban sumando países, y se están sumando países que van a muy probablemente recuperar la confianza en los proyectos progresistas de sus pueblos. Lo cierto es que América Latina, entonces, en la pandemia y el Caribe, quedamos desnudos en nuestros problemas de vivienda. Fuimos los más golpeados. Si el mundo o las economías desarrolladas tenían una contracción del Producto
de 4.9, nosotros teníamos una contracción del 6.8. Si somos el 8% del mundo, aportamos el 32% de los muertos. Si habíamos reducido la pobreza, ya hoy día llegamos a tener casi 38% de pobreza y casi 16% de extrema pobreza. América Latina volvió en la pandemia a sus demonios y quedó desnuda. La falta de medios, vuelvo a la crisis de los medios, la falta de herramientas. Y vimos a todos los presidentes dedicados a ir a recibir vacunas al aeropuerto. Agrego un paréntesis, me referiré a eso, la total descoordinación en los cierres de frontera, la compra de vacunas, salvo Argentina y México, que coordinaron mínimamente un proceso vacunatorio. El resto era la desbandada. Y un continente, una región que no quería aprender de lo que estábamos viendo desde el futuro, 6 meses antes, 3 meses antes. Europa nos iba mostrando el camino. Y aún así, porfiados, divididos, desintegrados, cada uno recorría su propio camino, y sin embargo somos el continente con más muertos en esta pandemia. Somos el continente de la tragedia, el continente de la irrelevancia. Somos el continente donde la deuda pública se vuelve inmanejable y no hemos negociado nunca juntos en el sistema financiero. Somos el continente que en el G20 somos el único continente no invitado, representado, perdón, en el G7, no estamos invitados. África y Asia tienen una invitación permanente, América Latina no. Al G7 no asistimos. Nos invitan de a uno. No existe una representación de América Latina y el Caribe, ni más ni menos que ante el G7. Alguien dirá que importa, mucho, pues si gobernar no es construir puentes, ¿qué sería? Pues bien, no tenemos puentes con las grandes potencias en términos colectivos, me refiero. La pandemia significó además, y aquí me acerco al presente, en América Latina y el Caribe, y ya dije el título de la canción, la profunda irrelevancia de nuestra región. Somos profundamente irrelevantes. Somos el continente del rezago, del retraso, de la pobreza, de la desigualdad, de la inmigración sin ninguna política planificada regional, del narcotráfico. Y a pesar de que las respuestas fueron distintas, y yo sigo valorando enormemente lo que hizo Alberto Fernández como uno de los gobiernos progresistas que intentó un camino de protección a su pueblo en medio de la pandemia, con una deuda contraída por la derecha de Macri, una deuda que era incomprensible. En medio de eso, pudieron vacunar y proteger con una deuda inabordable, impagable, como reconocieron los mismos agentes económicos norteamericanos. En medio de eso, entonces, se rompieron las cadenas de producción. Se rompió ni más ni menos toda la cadena de transporte marítimo. Y por tanto, si sumamos a esto el 2008, los gobiernos conservadores, probablemente algunas sombras de gobiernos progresistas, sumamos a eso las crisis institucionales de Cuba y Venezuela, sumamos a eso la pandemia, el corte de la cadena de producción, pues bien, ¿qué tiene de extraño que en 2022 estemos aún más precarios? Y la pregunta entonces, para ir acercándome hacia dónde avanzar, yo identifico al menos 4 niveles donde es simplemente lógico, imperativo, urgente coordinarnos. Uno, la economía de escala, una obviedad, pero no tenemos economías de escalas. 2, las cadenas de producción. No producimos juntos. En algunos casos Uruguay con Argentina, pero no hay un esfuerzo. 3, la integración económica, no solamente entre los estados, entre los privados. Tenemos multilatinas, de los cuales nunca nos hemos sentado a conversar. Pienso en LATAM, una empresa de origen chileno, probablemente la línea aérea más grande del mundo. Recuerden ustedes la fusión de LAN Chile con TAM de Brasil, y nunca ha sido parte de la agenda cuál es el destino de las multilatinas. Uno observa que en Europa las multi-europeas se reúnen, Boeing es parte del debate público. No, aquí da lo mismo. Eso es el caso Falabella, que ustedes conocerán en Argentina, o Cencosud, que son, no sé cómo se llaman en Argentina, pero en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina está estas empresas de lo que en Chile denominamos el retail, que aparentemente venden ropa, pero en realidad son bancos. Pero ese es otro debate. A lo que voy es que creo que al menos ahí se identifican varias áreas imperativas de negociación. Y en el cuarto lugar, áreas de política conjunta, manejo de la deuda pública. Hay países que pagan hasta 3% del Producto Interno Bruto anual para servir la deuda, para pagar los intereses de la deuda, no la deuda. No tenemos una coordinación, ya lo decía, sanitaria, en política pública, ni de fármacos. En materia militar, donde soy legítimo en el caso de mi país, por tanto puedo usar las cifras de mi país. Chile, economía que es el 0.4% de la economía mundial. Escuchen bien. Invierte más en armas que Argentina, más que Bolivia, que es 14 veces más pequeño que nosotros, más que Perú,
más que el promedio de América del Sur, más que el promedio de América Latina. Y la última guerra que Chile tuvo fue hace 150 años al menos. ¿Cómo es posible que un país que tiene serios problemas de vivienda, que faltan al menos 700.000 viviendas en un país de 19 millones de habitantes, hoy día Chile tenga una inversión de ese tamaño en armas? No me refiero a previsión de los militares ni a logística. En un país con nuestra naturaleza, que a diferencia de la Argentina es infinitamente más cruel. Chile es un país de terremotos, tsunamis, aluviones, avalanchas, sequías, inundaciones. A Chile no le falta nada, nada. Nos falta un meteorito en algún minuto para completar la lista completa de tragedias posibles. Chile necesita Fuerzas Armadas, pero armas a ese nivel. Pues bien, una moratoria en materia militar en la región sería perfectamente posible y permitiría que los nacionalismos locales se mantengan contentos, porque una moratoria significaría que Chile mantendría su poder llamado disuasivo respecto de Argentina, de Bolivia y de Perú. Si ese es el argumento, Cristina, si ese es el argumento, a lo mejor el argumento es otro, pero si ese es el argumento, yo fui diputado y asistí a las comisiones donde los militares dijeron claramente que Chile debía mantener una inversión muy alta en armas porque había una amenaza. Y uno les preguntaba cuál sería la amenaza: invasión argentina, boliviana, peruana, los salmones. Todo estos escenarios de amenaza. Bueno, hagamos un gran acuerdo y como nunca antes en nuestra historia tenemos 4 presidentes para un país que tiene 3 vecinos que están inspirados en los mismos valores: Gabriel Boric, Alberto Fernández, Luis Arce, Pedro Castillo. Perú nunca había tenido un presidente progresista. Nunca. Nunca. Electo democráticamente, al menos en los últimos 40 años. Y ahora por fin, 4 presidentes. Agenda inmediata: moratoria en el gasto de armas. Yo por lo menos soy un gran fanático de ese camino. Agrego en el tema de la deuda. En el caso de Argentina, que es nuevamente una cierta excepción, pero Chile también tiene hoy día, en los países de renta media, tenemos problemas gruesos para asumir pago de deuda. España podría ser un enorme aliado en esta materia. Tercero, aliado respecto desde el otro lado del charco, como dicen ustedes. Lo mismo en materia de fármacos. Me acerco para cerrar el tema de Chile, del cual no puedo evitar, estimadísima Cristina y a Fernando y a Pablo. Chile. ¿Por qué cito a Chile? Porque Chile está en todos los documentos del Banco Mundial, del FMI, de Washington, como el mejor alumno de América Latina. Chile es el país elegido por Obama, y no Argentina, para sus discursos a las Américas. Chile, a mi juicio, una Corea del Norte del capitalismo, un país, recuerden ustedes, donde la uva, el equivalente a ustedes, es pagada, las universidades públicas son pagadas, donde el agua y la tierra están separadas, y usted tiene agricultores sin agua y empresarios sin tierra, pero que tienen agua, acciones de agua. Este modelo que estamos reformando mediante un proceso constituyente, este mejor alumno de América Latina y del Caribe, que a mi juicio es el peor compañero, que decidió escaparse de América Latina en dictadura y en democracia, está de vuelta. Tiene exactamente los mismos problemas del resto de sus vecinos. Alguien dirá que 7% de inflación es mucho menos que 56% en Argentina, o 60%, lo que... Sí, solo un detalle. Nosotros teníamos 3%, y entre 3, cuando uno pasa de 3 a 7, eso se llama más de un 100% de aumento del precio. Desagregadamente, si usted revisa, al aceite y otros productos aumentaron un 80%. Claro, si usted desagrega la inflación por los productos de lo que en Chile se denomina la canasta básica, es explosivo el fenómeno en Chile. Claro, es 7, no es 60. Atiendo el punto, pero visto de la expectativa chilena, que durante 30 años la inflación nunca superó el 10, estamos en América Latina. En inmigración, Chile, que no tenía flujos migratorios, conocemos en los últimos 5 años una velocidad gigantesca de llegada de haitianos, colombianos y venezolanos. 3, narcotráfico. Chile es una ruta privilegiada al Pacífico, que es la ruta que trae más fuerte a Estados Unidos, no solamente ya la del Atlántico y del Caribe. Chile tiene casi 8.000 kilómetros de mar, una puerta ahí. Chile está de vuelta, lo quieran o no las élites chilenas, estamos de vuelta en América Latina. Y como nunca antes es evidente que no nos salvaremos solos. En deuda pública, Chile tenía una deuda de 37% previo a la pandemia, deuda baja, al lado de la de Francia 115, la de Argentina no recuerdo, 90, bueno, nosotros teníamos 37. Logramos vía deuda pública hacer un paquete social fiscal relevante y ya estamos cerca del 50. Es una deuda alta.
Y Chile va a conocer ahora los problemas que tienen los países endeudados. Entonces lo que quiero plantear es que Chile, esta idea de la excepción chilena, de la isla chilena, se acabó. Pero por la vía de los hechos, estamos de vuelta en América Latina. Y parte de las soluciones de un modelo de desarrollo como el chileno no están en América Latina. Chile básicamente exporta cobre, salmón y madera, Cristina. Algo de vino tinto, algo de fruta y algo de turismo. Ahora, sin ustedes, difícil que nos vaya bien, puesto que teníamos razón de 2 millones de argentinos anuales que venían a Chile. Pero Chile exporta cobre, salmón y madera. Y sobre todo, en realidad, Pablo, cobre, algo de madera, algo de salmón, algo de fruta, algo de vino tinto, algo de turismo. Pues bien, el cobre consume básicamente 2 cosas: agua y energía. Y adivina de dónde trae el gas Chile, puesto que se lleva mal con Bolivia, puesto que le cuesta la relación con Argentina. Bueno, pues bien, del mundo árabe. Y hemos construido 2 puertos para traer gas en barcos, para no pasar por ustedes y no atender a Bolivia, ni respeto al modelo de desarrollo. Este es un país que importa el gas y es vecino de un hermano que se llama Bolivia. Entonces planteo simplemente desde el sentido común, a riesgo de excederme en las simplificaciones. Por supuesto que es complicadísimo aterrizar esto, pero lo cierto es que también a los gobernantes se les evalúa por sus intenciones. Yo espero que los 4 presidentes, a mi juicio, encabezados por Alberto Fernández, Gabriel Boric, Luis Arce y Pedro Castillo, debieran juntos proponer y ser vanguardia, al menos esta parte de su para una agenda en estos niveles que he descrito. Se entendí, y aquí cierro, que vienen 2 procesos fantásticos. El de Colombia, donde aparentemente ganaría también un hombre de valores progresistas, Gustavo Petro, ni menos que una de las 10 economías más grandes del mundo, que es Brasil, que ustedes conocen aún mejor que nosotros los chilenos, encabezado por el presidente Lula, que entiendo es la gran esperanza de su propio pueblo. Y visto desde el fin del mundo, desde Chile, entendemos que en octubre, si nosotros mismos proponemos una agenda ordenada en torno a estos ejes, por ejemplo, u otros, o los que Celso Amorín describa, y se institucionaliza la CELAC, se vuelve a crear algo parecido a la UNASUR, que es, recordemos, el foro de los gobiernos de izquierda y de derecha, superando el enorme error que cometieron los gobiernos conservadores con el PROSUR, que era un proyecto ideológico, o el Grupo de Lima, un proyecto que era intervencionista en Venezuela. Se abren entonces esperanzas para 2 ideas para despedirme. Necesitamos una política exterior con mucha política y menos ideología. Y en segundo lugar, el tiempo se acelera. Queda muy poco. Los pueblos, su paciencia se agotó, porque también la democracia está fatigada. Y entiendo que hay un deber de urgencia en base a las 3 premisas anteriores. Que no hay un momento creativo, que el tiempo se aceleró y que estoy convencido que hay una crisis grave, percibida por nuestros pueblos, que tiene que ver con la abstención electoral, con la rabia de medios. Los pueblos entienden que en realidad los estados pueden poco, que mucho más pueden las grandes corporaciones, que mucho más poder tienen. Muchísimas gracias, estimadísima Cristina, y felicitaciones a su equipo por esta iniciativa, y aunque en algo pudor, ser el segundo después de Celso Amorín, muy difícil, porque si hay alguien que sabe de esto, es Celso Amorín. Bueno, muchísimas gracias también Cristina Camaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Fernando Susini, director de la Escuela Nacional de Inteligencia, y por supuesto a nuestro invitado hoy, el querido Marco Enríquez, que es un gran amigo de Argentina, conoce mucho a nuestro país, pero es un gran articulador. Marco es quizás mucho más que su formación filosófica. Yo destaco que de su formación cinematográfica o como cineasta tiene una gran capacidad de articulación. O sea, un director de cine en general es una persona que es un director de orquesta, tiene que juntar muchas acciones de mucha gente separada, que tiene voluntades, veleidades, deseos, necesidades muy diferentes, y que trabaja en niveles muy diferentes: los actores, los guionistas, los iluminadores, pero también los electricistas, los camioneros que llevan los equipos. Hay que articular. Entonces, quien se dedica al cine y quien dirige películas en general tiene una gran capacidad de poner en movimiento cosas que funcionan a diferentes velocidades y con diferentes ritmos, y eso hace Marco Enríquez hace mucho tiempo, y es lo que permitió dar origen y permitió funcionar y durante estos 2 años tener una muy activa participación y crecimiento, que es el Grupo de Puebla.
Por lo tanto, creo que es una gran oportunidad tenerlo aquí, escuchar sus reflexiones sobre los desafíos que propone este ciclo, la integración regional, la defensa de los derechos humanos y de la democracia en este espacio abierto que nos propone la AFI, que como muy bien presentaba Cristina, ya es todo un desafío, porque que una institución de inteligencia de un país haga un debate abierto ya es de por sí un acto disruptivo y muestra claramente el sentido de la gestión que el presidente Alberto Fernández le ha solicitado a Cristina y a todo su equipo en la AFI, y que yo celebro con gran alegría. Marco nos trae algunas afirmaciones que son bastante contundentes y nos llevan a reflexionar esto que él define como un momento poco creativo de la política en el mundo, no solo en América Latina, pero que impacta en América Latina y el Caribe de forma particular. También nos habla de una cuestión que lo vivimos en carne propia, los que tenemos o participamos, países que tenemos, o las personas que participamos en los gobiernos progresistas, que hoy gobernar parece ser participar de un ejercicio permanente de frustración, de decepción, en esto que él denomina el agotamiento, la fatiga de la democracia, sobre la cual después le quería hacer unas preguntas. Habla de nuestros estados débiles, del poder de las corporaciones multinacionales, pero también podríamos decir el poder de las élites y de los sectores que concentran privilegios en nuestras democracias, que persisten teniendo muchas veces más poder que nuestros estados, en este panorama que nos hace describiendo la situación de la pandemia, del mundo, de América Latina y el Caribe, y terminando por este laboratorio, siempre fue un laboratorio y ahora también lo es, que es Chile. Dice Marco algunas cosas que son bastante provocativas, que el progresismo se ha peleado históricamente con la clase media. No lo dice ahora, pero podríamos preguntarle después si no está pasando ahora también algo parecido. Y dice él que esta desacople entre las aspiraciones, las voluntades aspiracionales de la clase media y los gobiernos progresistas ha sido una de las causas de los límites que han enfrentado los gobiernos progresistas en el primer ciclo, que inició a inicios de los 2000 y se prolongó hasta mediados de la segunda década ya del siglo XXI. Dice de América Latina una cuestión muy dura, que somos una región verdaderamente irrelevante en el escenario mundial, y da diferentes ejemplos acerca de esto, y dice que tenemos una enorme dificultad para tender puentes, diálogos, construir espacios en estos 4 niveles que él propone de coordinación de nuestros países para poder avanzar y para poder ganar relevancia internacional, que es la economía de escala, las cadenas productivas, la integración económica y, por supuesto, el desarrollo de políticas conjuntas en muchas áreas. Nosotros podríamos agregarle aquí también a las áreas de inteligencia, pero él menciona la salud, la política financiera, la política militar, etc. Propone algunas ideas. El de la moratoria militar es sin lugar a dudas interesante, o sea, cuál es el papel de una región, la región más desigual del planeta, la región donde aumenta la pobreza, la injusticia social, la inseguridad ciudadana y el poder de las élites que controlan cada vez más unas economías que distribuyen cada vez menos. Propone una moratoria militar como una forma también de solventar los recursos que el Estado y los Estados necesitan para desarrollar políticas públicas o políticas de desarrollo sustentable o sostenible que permitan generar más justicia social y más igualdad. Y finalmente nos presenta la situación compleja que enfrenta hoy Chile, esperanzadora por un lado, pero también de enorme complejidad, con un gobierno de izquierda, progresista, democrático, como el de Gabriel Boric. A mí me gustaría, Marco, hacerte varias preguntas. No sé muy bien cuál de todos estos temas comenzar o cuál concentrarme, porque todos fueron muy interesantes. Uno que me parece, sí, que tiene que ver con lo que atraviesa en esta visión tan dura que tú nos planteas de la situación de América Latina y el Caribe hoy, es el papel de la democracia. Porque si bien es cierto, y ahí me gustaría provocarte con esto, si bien es cierto que nuestros gobiernos tienen una gran dificultad, nuestros gobiernos progresistas, para conectarse con la clase media, también tiene una gran dificultad para conectarse con los sectores populares. En definitiva, los sectores populares son mayoría en nuestros países. Si la clase media solamente votara en contra de los progresismos igual ganarían. El gran problema es que los progresismos muchas veces tienen esta limitación, esta dificultad de dialogar y de entender
el aspiracionismo de las clases medias, pero también tiene una enorme dificultad para mostrar que la política, o más específicamente la democracia, puede cambiar la vida de la gente y mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo creo que hoy hay una ruptura entre esto, producto de la pandemia y de todo lo que tú has descrito muy bien a lo largo de tu presentación. No digo que es solamente una característica de ineficacia política de los gobiernos progresistas, pero hoy esta ruptura no se da solo con la clase media, sino se da a partir de una cierta desafección política que los sectores populares están teniendo con la política en general y con la democracia en particular, porque efectivamente, después de 40 años de democracia en América, de estabilidad democrática en América Latina, los resultados en términos de bienestar parecen bastante limitados, ¿sí? Los pobres viven cada vez peor, en definitiva. Y la pregunta es cómo recuperar ese vínculo cuando vemos la enorme dificultad, no solo la fatiga de la democracia, sino la limitada capacidad, y tú mencionabas en el caso de Chile al gobierno de Boric, que en apenas algunas semanas pierde el 30% de imagen positiva. ¿Qué capacidad pueden tener nuestros gobiernos para recuperar este vínculo con el pueblo a partir de la capacidad que tengan nuestros gobiernos de realizar y promover transformaciones efectivas profundas que le cambien la vida a la gente? Porque la democracia va a servir para cualquiera, no porque la fundamentemos bien, sino por la eficacia que tenga en la posibilidad de demostrar que mediante un régimen democrático estamos mejor que en un sistema autoritario. Y hoy tenemos una derecha, y esta sería la segunda cuestión que me gustaría preguntarte, tenemos de hecho una derecha que por un lado se normaliza, se tiende a estabilizar como parte de la normalidad del sistema. Fíjate lo que vos vivís en Francia también, y estás entre Francia y Chile todo el tiempo. La situación de Francia hoy es verdaderamente dramática. Tenemos que celebrar el triunfo de Emmanuel Macron, pero también la señora Le Pen sacó 42% de los votos, o sea, hay 42% de la sociedad francesa que apuesta a una salida de ultraderecha que, por más que ahora se haya higienizado o pasteurizado, sigue defendiendo los mismos ideales que defendió siempre, con discursos un poco más esquivos, pero no menos brutales en términos de lo que es la defensa de los intereses de las grandes corporaciones, la lucha contra los pueblos migrantes, la defensa de los grandes intereses económicos de las corporaciones y el desprecio a los derechos sociales y populares. Eso tiene hoy en Brasil, fíjate, hay una gran posibilidad de que Lula gane las elecciones, pero el bolsonarismo tiene un piso electoral de casi 30%. ¿Sí? Entonces la derecha se normaliza y el progresismo parece tener una enorme capacidad de demostrar eficacia en sus acciones. El progresismo del primer ciclo no lo tenía, no solo tenía recursos. Si uno le preguntara a alguien en qué consistieron los gobiernos progresistas del 2003 al 2014-15, todo el mundo se acuerda de las medidas que tenía. Chávez, Cristina, Néstor, Lula, Evo Morales, Rafael Correa. Se acuerdan hasta del nombre de sus gobiernos: la Revolución Ciudadana, las misiones de Chávez, Conectar Igualdad en la Argentina, Bolsa Familia en Brasil. Si hoy le preguntáramos a cualquier persona cuáles son, que nos diga las marcas de los gobiernos progresistas, probablemente nadie se acuerda de ninguna palabra. ¿En qué son? ¿Sí? En definitiva, una enorme dificultad para poder instalarse, que se resume también, creo yo, y con esto termino, el tercer tema que me gustaría preguntarte, en una cierta dificultad, digo, ya que tu presentación no fue exactamente un derroche de optimismo, me permito hacer preguntas que tampoco lo sean, ¿no? Pero que nos pongan frente, y ese es el sentido de este ciclo, a la necesidad de pensar, no de celebrar que está todo bien, sino de desafiar nuestra inteligencia para pensar cómo podemos mejorar. Y uno de los temas en donde sin lugar a dudas tenemos que mejorar es en el campo de lo que podríamos denominar el territorio del relato. ¿Qué contamos acerca de nuestros gobiernos? Vos sos un especialista en comunicación política y es interesante que nos puedas reflexionar también por qué hay evidentemente una gran dificultad por parte de los progresismos hoy en América Latina y en el mundo para poder comunicar mejor lo que hacen y poder conectar mejor por la vía de estos grandes y cada vez más complejos sistemas de comunicación sus mensajes con la gente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me gustaría compartir contigo y escucharte sobre esto, sobre lo que quieras hablar. Muchísimas gracias. No, a ti, como ven los estudiantes o asistentes de esta escuela, Pablo Gentili, ese también, igual que Celso Morín, sabe mucho. Así que es muy difícil de
responderle a la intervención que está incompleta. Pero a ver, por parte. Yo siento que a la primera desafío que estás invitando, que es sobre la integración, efectivamente, cuando me refiero al tema militar, abordo el tema de inteligencia, aunque no son primos. Cristina le puede dar un infarto si hago la asimilación, pero no tienen estrictamente que ver, pero toda la dimensión de seguridad de los estados, me parece a mí que debe ser coordinada. Somos economías demasiado pequeñas, en el caso de Argentina, que tiene esta cosa que se la leí a un argentino, son tridimensional, porque son parte del G20, tienen una fuerte clase media y mucha pobreza. Chile no es tridimensional, ni es parte del G20 y tiene mucha desigualdad. Tiene el 1% del país se lleva casi el 40% del ingreso. Son las sociedades más desiguales del mundo junto a México. Digo esto porque creo que la integración, evidentemente, cuando uno declina a lo que me refiero con la coordinación de la seguridad de los estados, es nuevamente economía de escala, es construir la paz, es poner el foco en otras urgencias y prioridades. Y me parece a mí que la coordinación entre los estados en esta materia sería un enorme avance. Ojalá los servicios de inteligencia chilenos, lo digo, yo soy chileno, mi combate es en Chile, tengo vocación internacional, se inspiren en lo que está haciendo Cristina Camaño y Fernando Sursini. Dicho esto, vuelvo a la segunda invitación que me hace sobre la clase media. Yo creo que la clase media primero valora más la novedad y el cambio. Y que los pobres viven, los gran pobres de nuestro continente viven en el cambio, su vida no tiene ninguna normalidad, viven en la escasez, en la tragedia, y por tanto, electoralmente, a mí me parece que la clase media es la que marca la impronta de las campañas. No solamente porque usa más las redes sociales, porque participa más del debate público, pero tiene un rol que impacta en los procesos electorales. Y distingo el momento político del momento electoral. La política, que es el momento no electoral, es una cosa metodológicamente discutible, pero sostengo que el momento electoral tiene ciertas reglas en un voto emocional. Y la clase media es una gran dictadura del voto, porque impone un enorme tono a la campaña, a cualquier campaña. ¿Me explico? La clase media es la que teme el regreso a la precariedad y que aspira a seguir progresando. Y creo que nosotros, progresistas, con esa clase media nos cuesta entender. Pues la clase media pasa, evidentemente, por un poder de consumo al alza. Me ahorro esos ejemplos que me da mucha vergüenza ajena hacerlo, pero lo voy a hacer. Este famoso asunto de cambiar el iPhone. Me da mucha vergüenza bajar tan bajos los ejemplos, pero para ser prácticos e ilustrativos. Esta idea, y para nosotros la izquierda nos parece, no lo expresamos porque sería incorrecto, que habiendo tanta pobreza, ¿qué importa que tenga derecho o no a pasar del iPhone 10 al iPhone 12 o no sé cuánto? Pero eso es un pecado nuestro, no de la clase media. Y es un pecado nuestro no acompañar esa reflexión, esa hambre de consumo permanente. Es un problema de la educación, es un problema que creo que también algún día habrá que hacer un duro juicio a los ministros de educación de América Latina y el Caribe, porque lo cierto, y lo digo moro y cristal, tengo grandes amigos, pero convengamos que en materia educacional, cuando se elige a Piñera por segunda vez, en el caso de Chile, cuando soy más legítimo, yo tengo unas ganas de juntarme con los ministros de educación, decirle, pero ¿qué parte, qué valores se enseñaron? Cuando llegó en primera vuelta en Chile, alguien que admiraba la dictadura de Pinochet. Fue el primero de la primera ronda electoral. Y no obtuvo 42 de Le Pen, obtuvo 45% en Chile. Un tipo que lo subrayar, el candidato que pasó la segunda vuelta en Chile, que me derrotó por supuesto, proponía retirarse de Naciones Unidas y que las mujeres casadas, estimada Cristina Camaño, las mujeres casadas tenían mayores privilegios en materia de subsidios que las mujeres no casadas. Estamos en una cosa feudal. 45% de voto para un tipo que sostenía que el matrimonio daba mayor legitimidad de acceso a recursos y a políticas públicas. Bueno, yo ahí no eximiría de culpa a los ministros de educación. Yo los invitaría a una pequeña conversación para que juntos hiciéramos una pequeña introspección de qué hicimos los gobiernos progresistas en materia educacional. La profunda ignorancia del mundo progresista sobre el rol de las comunicaciones en la educación. El único tema que tenemos es el tema de la propiedad de los bancos, los canales de televisión, que es muy importante, pero no es el único. Entonces yo sostengo que la clase media en eso sí tiene, Pablo, en el momento electoral, una prevalencia, una influencia inconmensurable.
inconmensurable en las elecciones, en el momento electoral. Y por eso creo que hay que trabajar con la clase media en las elecciones. Y si hoy estamos divorciados de las capas populares, yo todavía creo que eso está en disputa. Creo que está en disputa todavía. No estoy tan claro. En el caso de Chile, uno podría dar el ejemplo más reciente. Arrasamos en segunda ronda electoral. A la misma hora que un tipo feudal saca el 45, nosotros obtuvimos el 55, todos unidos. Y 1 millón de jóvenes nuevos. Recuerde que Chile tiene un país de 19 millones de habitantes. Para un argentino 1 millón es poco, para nosotros es enorme. Somos un país de 19 millones con voto voluntario, donde votó como nunca antes en la historia de Chile el pueblo de Chile. Fue la votación más alta y la participación más alta de la historia de Chile. O sea, el pueblo se movilizó. No me apuraría tanto en afirmar que ya estamos divorciados de las capas populares. Donde sí creo que estamos divorciados de las capas medias. A eso no tengo duda. Creo que con eso sí que tenemos permanentemente un amor y desamor brutal. Y nos eligen en el péndulo del cambio y continuidad de cada elección. Y siempre para la elección la clase media vota por lo nuevo, que me parece el elemento más complicado. Lo nuevo, recuerda tú, Pablo, que es un concepto de la publicidad. La novedad, que no es sinónimo de cambio. La novedad es un concepto filosófico bien complejo. Y creo que las capas medias son grandes adictos a la novedad, al consumo, al hiperconsumo de lo nuevo. Y para cerrar sobre el tema de la derecha, la izquierda en América Latina, y por qué aparentemente, según tu visión, no se recuerdan los sellos progresistas, yo diría que estamos en un momento de confrontación y no de narración. Creo que estamos en un momento de gran confrontación. Que hasta hace 10 años, en el ciclo anterior democrático, la biografía era más que la ideología. Que la condición de negro de Obama era un gran hecho. Hoy se vuelve irrelevante. Que la primera mujer de Chile, presidenta, Michelle Bachelet, era un gran hecho. Hoy no es suficiente. Que los procesos narrativos, la historia, la biografía, más que la ideología, es un proceso que se agotó. Por el rol de Internet y por los tiempos salvajes que vivimos, la confrontación está a la orden del día. Y pronostico que un señor llamado Milei, al que no me apruebo, porque estoy en un espacio con vocación académica, no usaré adjetivos, pero simplemente, no sé si son razonamientos salvajes, porque no soy técnico, salvajes pre-civilización, bárbaros post-civilización. Creo que es un salvaje, que sus razonamientos son de un salvaje. Lo digo en términos académicos. Asistimos a salvajismo, pero muy exitosos, acompañados de otro salvaje, Bolsonaro. Y creo que Chile tuvo un salvaje aquí también. Por si alguien lo toma mal, me refiero a que salvaje es pre-civilización, bárbaro es otra cosa. Y creo que esos salvajes, esas ideas salvajes, simplemente salvajes, esta idea de que la política es un desastre, que cualquier político es ladrón, todo eso que son salvajismos, son muy exitosos porque tienen un gran talento. Y es lo que ha hecho Vox en España, Bolsonaro, Cast en Chile, Milei en Chile, la confrontación. Y que entonces ellos confrontan y copan el espacio. Y que han depredado a la derecha, en el caso nuestro en América Latina es difícil reconocer su rol republicano, pero digamos, regalémosle un adjetivo positivo a la derecha latinoamericana, la republicana. Pensemos que esa derecha tiene vocación republicana. Pienso, ya me voy a acceder, pero Macri y Piñera. Bueno, los dos están siendo depredados por la extrema derecha. En Chile pasó a segunda vuelta, insisto, un votante de Pinochet. Piñera no había votado por Pinochet en el plebiscito de 1988. No los quiero aburrir, pero lo que digo es que la confrontación, Pablo, obliga a dos cosas. Y no sé si los gobiernos progresistas lo están asumiendo todos. Sí creo que el de México, y algo Alberto Fernández, pero sobre todo el de México lo asume así, que hay un momento populista. Hay un ellos y un nosotros, y confronta. Andrés Manuel López Obrador confronta y los denuncia. Y lo hace todas las mañanas, confronta las agendas que él considera conservadoras. Confrontó al Parlamento Europeo, recordaré, hace un mes. Confrontó a las eléctricas españolas hace una semana. Confronta a lo que él llamaba los sexenios del PRI. Confronta. Y ese me parece a mí que es el problema de la nueva política. Eso sí creo que estamos en un momento, yo que soy muy enemigo de la novedad, porque no creo en eso en política, creo que eso no existe. Creo que cuando Cristina Fernández fue reelecta no era nueva, cuando Bachelet fue reelecta no era nueva, Salvador Allende iba a su cuarta reelección, el presidente Lula, yo espero que sea electo, iba a su sexta elección. No creo en la novedad en política, pero creo sí en la confrontación. Creo que la extrema derecha nos está llevando a un terreno de confrontación. Y me refiero, y quiero ser preciso, al momento político, porque el momento electoral, Pablo, acuérdate que en mi metodología equivocada yo asumo con dos momentos distintos.
En las elecciones se ganan en el centro, al final, pero comienzan en tu domicilio. Y creo que la confrontación es el domicilio hoy día de las capas medias y los más pobres. Y la moderación, que es esencial para un proyecto progresista, tiene que hacerse la pregunta de cómo participa el debate público si tienes a Milei. Lo ignoras, lo enfrentas. En el caso de Kast, lo que funcionó en Chile, y no me atrevería en un espacio académico a dar consejos, en el caso de Chile, lo que sí funcionó es que nosotros confrontamos duramente las ideas salvajes de José Antonio Kast. Fuimos sin piedad, le exigimos que diera cuenta. Lo tomamos en serio, le dijimos, perfecto, hay que salirse de Naciones Unidas. Listo, explíquenos cómo. Listo, usted propone que el cambio climático no existe. Explíquenos entonces por qué está Chile cada día más desertificado. Y lo fuimos arrinconando, confrontando, pues salimos de una posición, no sé cómo expresarlo, Pablo, salimos de la posición de simplemente grandes, en francés se dice lengua de madera, langue de bois, de repetir discursos aprendidos y nobles. Y fuimos directos y arrasamos enfrentando con dureza a la extrema derecha. Creo que estamos en un momento de confrontación y no de narración. Cito al autor porque sería un abuso no nombrar que esto es un libro escrito por Cristian Salmón, que deberían leer, les recomiendo La Era del Clash, y que es un libro que sucede a otro libro que se llama La Era del Storytelling. Este autor sostiene que veníamos de una era de narración, en que la biografía, Bush, su condición de alcohólico, su redención era un elemento clave de la campaña, o Obama, que no tenía un ánimo revanchista, a pesar de la esclavitud que ocurrió en Estados Unidos, o Pepe Mujica, que había conocido un dolor enorme y que no venía con ánimo de revancha, o Bachelet Presa, que venía con una hambre de ser una presidenta ecuánime. Bueno, eso se acabó. Hoy es tiempo de confrontación. Y ahí eso explica a Vox, Bolsonaro, Milei, Kast. Y advierto que vendrán más en Paraguay en el proceso electoral 2023. Y eso va a seguir avanzando. Digo en el momento político, en el momento electoral, ganarán los Biden, ganarán los moderados al final, pero la elección se gana al último día en el centro, pero comienza en el domicilio. No sé si me desvié mucho a una visión muy electoralista, pero para responder a tu pregunta de por qué soy tan crítico de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en nuestros valores. Creo que tenemos las mejores ideas, tenemos la mayor legitimidad, nuestras ideas son las que han ganado en la pandemia, todas nuestras ideas son las que ganaron, las políticas universales, si era subsidio a la demanda era de manera universal, era la coordinación sanitaria de los estados, en materia de vacunación ningún gobierno ni de derecha se atrevió a hablar de focalización. En Chile, el hombre más rico de Chile, que acumula 20.000 millones de dólares, se vacunó gratuitamente. Y ningún chileno levantó la mano diciendo por qué el rico de Chile se vacuna gratuitamente. Le regalamos la vacuna. En el aeropuerto de Santiago, hasta hace 3 semanas atrás, te hacía los PCR gratis. Te los pagaba el Estado, Pablo. Y a la derecha chilena le pareció normal que en tiempos de pandemia la universalidad de la política pública. Bueno, pues bien, la pregunta es por qué no hablamos de educación, de vivienda, para universalizar la política pública. Si les parece una tragedia la pandemia, yo pregunto, ¿qué otra tragedia hay de tener 5 hijos sin techo? No sé cuál sería la no tragedia de tener 5 hijos sin techo, y en Chile hay 7 por 4 y al menos 2 millones de chilenos sin vivienda. En un país de 19 millones. Recuerdo siempre hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Creo que este ciclo que está recién comenzando nos permite ya ver la enorme riqueza que tienen cada uno de los aportes, porque estamos teniendo abordajes que son diferentes pero complementarios. El de Celso Amorín en la primera conferencia y ahora el de Marco Enríquez en esta intervención que va de lo más estructural y general de la situación mundial, desde la pandemia y la pospandemia, hasta estas cuestiones más complejas de la coyuntura política y de los desafíos políticos que enfrentan las fuerzas progresistas en América Latina y en el mundo, porque él en su respuesta también incorpora, claro, ejemplos de otros países, como por ejemplo España, en donde también se enfrenta un gran desafío con el crecimiento exponencial de una derecha que tiende a diversificarse, a ampliarse y a tener grandes perspectivas de poder enfrentar con éxito al progresismo en las próximas elecciones. Así que bueno, creo, Cristina, que hemos tenido una excelente
jornada de aprendizaje. Por mi parte quiero agradecerle a Marco y también a ustedes por la posibilidad de que nos hayan brindado esta oportunidad. Sí, realmente fue extraordinario escucharte. Me alegra un montón que hayas podido estar con nosotros en el marco de estas charlas que organiza la Escuela Nacional de Inteligencia. Les agradezco a los dos. Tu visión también, Pablo, es muy interesante. Y también a Fernando Susini, que no aparece en la foto, pero que está presente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, Cristina, de todo el equipo. Chao, Pablo, Dale. querido.